Buen día. Gracias, Rodolfo. Gracias, Clarissa. A todos ustedes. Es un placer estar aquí. Imaginen, señores, que aquí en esa calle, Suipachá, ¿no? ¿Qué se llama aquí? Nosotros estaríamos observando un objeto volador no identificado, un OVNI, que está ahí. De esa espaçonave sale un ser extraterrestre. Él camina hacia aquí, conoce mucho poco sobre nuestro planeta y pregunta a nosotros. Nosotros somos de Líder, Argentina, entonces somos gente que conoce las cosas. Y él pregunta a nosotros, ¿cuáles son los dos fenómenos, las dos dinámicas más importantes que están pasando en ese momento hoy en el mundo? Lo que diríamos a él. Bueno, me parece que una de ellas es ese fenómeno de reacción a la globalización, que ha tenido muchas formas en estos últimos años y particularmente desde la llamada Gran Recesión de 2008, con la caída de gigantes del capitalismo financiero internacional como el banco Lehman Brothers. Y esa tendencia de reacción a la globalización, que yo llamé en un libro recién de desglobalización, ¿no? Tiene como ejemplos la elección de Donald Trump en Estados Unidos, la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea, el hecho de que muchas naciones, algunas que fueron grandes defensores del principio del liberalismo económico, del libre comercio, de la democracia representativa, se están volviendo contra esos principios. Y eso es una tendencia muy peligrosa que vivimos en el mundo hoy. Pero la segunda, como saben ustedes, y Clarissa mencionó algunos de sus nombres aquí, es lo que algunos llaman de la cuarta revolución industrial, o en Alemania es conocido como industria 4.0. Otros llaman eso no es solamente un fenómeno de manufacturas, o mejor, estamos ahí viviendo la transición entre la manufactura hacia la mentefactura, from manufacturing to manufacturing. Entonces no es posible hablar solamente de un fenómeno industrial, como se decir que eso no es solamente un fenómeno que se observa en el sector secundario, es un fenómeno que cambia todos los sectores económicos. Por ejemplo, hay un chiste que a mí me gusta muchísimo sobre cómo se puede describir la fábrica del futuro. Se dice que la fábrica del futuro tendrá tres cosas: las máquinas, un hombre y un perro. Bueno, las máquinas están allá para producir. El hombre está allá para dar de comer al perro, ¿no? Y el perro está allá para evitar que el hombre toque a las máquinas. Una otra característica interesante de describir ese fenómeno es decir que si tú eres un restaurante o una empresa de cloud computing o una compañía de seguros o si tú eres un productor agrícola, en realidad, y Clarissa ha mencionado eso también, todos son empresas de tecnología. Las tradicionales divisiones entre agricultura, pecuaria, industria, manufactura, servicios, están progresivamente desapareciendo en nombre de la emergencia de ese nuevo factor que es la industria 4.0. Pero si eso es verdad, aquí me gustaría llamar la atención de ustedes para tres fenómenos. El primero tiene que ver con la idea tan importante de innovación, ¿no? Innovación, sabemos todos, es muy importante. Pero la innovación, como decía José Ortega y Gasset, tiene que ver con nosotros somos nosotros y las circunstancias. Es decir, la innovación es la innovación y las circunstancias. Por ejemplo, en el marco de los años 70 y 80, innovación era sinónimo de reinvención corporativa y era un fenómeno muy
dominado por el ejemplo paradigmático de la reinvención corporativa de un gigante llamado IBM. IBM, como es importante lembrar a todos, originalmente quiere decir International Business Machines. Es decir, es una empresa que hace máquinas, cosas tangibles, físicas. Es una empresa que fue pionera, por ejemplo, en la producción de las computadoras del tipo mainframe, ¿no? Una computadora que era tan grande cuanto ese auditorio aquí y necesitaba de un sistema de refrigeración tan grande cuanto la propia computadora. Y entonces esa empresa sale de ese universo de las cosas físicas, del hardware, hacia el software. Es decir, promovió su propia reinvención corporativa. Y ahí tenemos uno de los elementos que, en mi opinión, permanece válido hasta hoy y va a continuar como uno de los más importantes influenciadores de esa economía 4.0 que viene por ahí. Una parte importante de la innovación es promover su propia destrucción creativa, autodestrucción creativa, self-creative destruction. Pero, una vez más, en los años 70, en los años 80, el fenómeno dominante era la autodestrucción creativa por reinvención corporativa, ¿no? Salir del universo específico, por ejemplo, de hardware, hacia el universo del software. Y aquellas empresas que no han promovido su propia destrucción creativa fueron simplemente destruidas. Mire el ejemplo. ¿Quién se acuerda aquí, por ejemplo, de una empresa que se llamaba Olivetti? ¿Ah? O Remington. Desaparecieron. No promovieron sus propias reinvenciones corporativas. Ese fenómeno dominante de la innovación a partir de principios de reinvención corporativa fue algo cambiado con una nueva forma de innovación que surgió en fines de los años 90 y comienzo de la década pasada, que es lo que podríamos llamar innovación por una filosofía de startup, ¿no? Hace 30 años, ninguém hablaba de startup como sinónimo de una empresa que originalmente es de pequeño porte, tiene un contenido tecnológico significativo, tiene acceso a fondos de inversión del tipo angel investment, es una gente que conoce algoritmos muy bien, entonces imaginen una nueva tecnología financiada por esos capitales y en un periodo de meses esa pequeña empresa se convierte en una gran multinacional. Ese es un fenómeno tan importante en esos últimos 25, 30 años, que de las 50 más grandes empresas del mundo, desde el criterio de market cap, 28 de ellas no existían. No existían en 1993. Entonces, que esa filosofía de startup es una filosofía muy importante que hemos vivido en ese último cuarto de ciclo. Y lo que me parece más interesante es que mismo empresas de sectores que se pueden considerar más tradicionales se están imitando, inspirando, por veces hasta mesmo por su arquitectura interna, su decoración, la manera por la cual se organizan las jerarquías funcionales, teniendo como punto de referencia esas empresas del tipo startup. Ustedes todos conocen aquí una empresa brasileña transnacional muy importante, que es la empresa Gerdau. Si usted visita hoy las oficinas de Gerdau, la impresión es que está visitando una empresa de Palo Alto, ¿no? La manera por la cual se piensa el futuro de la empresa. Entonces, es como si la innovación 1.0, la reinvención corporativa, se hizo acompañar de una nueva forma, que es esa mentalidad de startup. Mismo las grandes empresas consolidadas en sus sectores tradicionales tienen que comportarse como si fueran startup companies. Pero ese encuentro de la mañana de hoy no es solamente, Rodolfo, sobre el presente, es sobre el futuro. Y mi impresión aquí, mis amigos, es que esa transición que estamos viviendo para la economía 4.0 es una transición que tiene más que ver solamente con cuestiones digitales. Tenemos un desafío, que yo diría que es un desafío más infraestructural, que es lo que usted ha llamado de RTC, ¿no? La rápida
perdón, la RTD, la rápida transformación digital. Pero tal vez el gran desafío de nuestro tiempo, y para países como Argentina y Brasil, será, Rodolfo, la RTD, la RTC, la rápida transformación cognitiva. Porque, claro, cuando hablamos de industria 4.0, cuarta revolución industrial, naturalmente llega a nuestra percepción nociones como intelligent design, o biotecnología, o nanotecnología, o 3D printing, o cloud computing, cosas como esas. Pero el individuo que, en mi opinión, lo interpretó de la manera más correcta y precisa fue el tipo ese que es el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab. De la misma manera que en otros momentos de la economía global hemos vivido el ciclo del café, o el ciclo del oro, o el ciclo de la plata, el ciclo del acero, en esos próximos 25 años, en el marco más grande de la cuarta revolución industrial, vamos a vivir el ciclo del talento. No es necesariamente la tecnología, es el talento lo que va a permitir la rápida transformación cognitiva de personas, empresas y países. Pero ustedes pueden decir, bueno, siempre ha sido así, ¿no? El talento es siempre importante. Pero lo que nosotros estamos observando es una transformación estructural de la noción misma de talento, ¿no? El talento parece que se quedó tan importante que tal vez no sea más posible hablar de capitalismo, porque desde el punto de vista de la macroeconomía global, el capital hoy es menos importante que el talento. Entonces es mejor decir que el alma de esa industria 4.0 es el talentismo. Pero ¿por qué eso nos interesa en ese momento? Es porque originalmente, cuando hablamos de talento desde el punto de vista individual, comprendemos que talento es una especie de vocación. No sé si ustedes son así también, pero a mí me gusta muchísimo estudiar el origen de las palabras. Y el origen de la palabra talento quiere decir una tendencia, una inclinación, ¿no? Talento es tender, es inclinarse a algo. Entonces, desde el punto de vista individual, talento era sinónimo de vocación. Y vocación, por su turno, es una palabra muy linda, viene del latín vox, una voz que usted oye de dentro de sí, que te vas a decir, bueno, vas por acá o vas por allá, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, la noción tradicional de talento era sinónimo de nicho o de core business. La idea que la gran especialización, la gran verticalización, la gran concentración en un sector donde usted puede considerarse bueno, es ahí que está el secreto del suceso. Yo creo que muchos de ustedes ya han tenido la experiencia, por ejemplo, de llevar un plan de negocios a un investidor o a una compañía ya consolidada, y la manera polida, educada de que ellos tienen de decir no para ti, es decir, bueno, eso es muy interesante, pero no está en nuestro core business. Eso no está en nuestro segmento, no es nuestro nicho, it's not our niche, ¿no? Y desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de los países, talento ha siempre sido sinónimo de ventajas comparativas, ¿no? En la formulación del gran economista británico de comienzos del siglo XIX, David Ricardo, que decía que si Portugal, por sus características climáticas, geográficas, tiene ventajas comparativas en producir vino, Portugal no tiene que meterse a producir máquinas. Y si Inglaterra tiene, por sus características geográficas, climáticas, culturales, científicas, ¿no? La vocación, el talento para producir máquinas, no tiene que meterse a producir vinos. La gran teoría de las ventajas comparativas. Entonces, vocación, core business,
Ventajas corporativas es la manera por la cual tradicionalmente comprendemos la noción de talento. Mis amigos, en el marco de esta industria 4.0, todas esas nociones imploden. ¡Puf! Ellas dejan de ser dominantes. Porque imagínate, por ejemplo, que tú eres en español decimos contador, un contador. Si tú eres un contador en Inglaterra, por ejemplo, en los años 90, yo vivía ahí en los años 90, ser un licensed legal accountant era casi como una garantía de tener un oficio en lo cual usted iba a trabajar por 50 años, protegido. La necesidad que la sociedad tiene de ese profesional es intocable. Pero el hecho es que todas las tareas humanas que pueden ser rutinizadas pueden ser transformadas, como saben ustedes, por medio de algoritmos en tecnologías algo predictivas. Entonces, ese profesional, que era un profesional tan consolidado, tan esencial, o él se convierte en una especie de planificador tributario, o alguien que tiene otras funciones además de su trabajo originalmente más rutinero de contabilidad, o entonces esa profesión específica va a desaparecer, ¿no? Mira, por ejemplo, un periodista, ¿no? Si tú decías a alguien que tú ibas a ser un periodista en el pasado, eso quería decir que tú ibas a trabajar en una gran empresa de media jornalística, ¿no? Iba a llegar a las 11 de la mañana en la redacción, salir a las 11 de la noche, y esa era tu vida. Hoy un periodista es un tipo que escribe sobre vinos blancos argentinos, sobre vinos blancos argentinos torrontés. Organiza 4 veces por año eventos sobre vinos blancos argentinos torrontés. La mejor newsletter sobre vinos blancos argentinos torrontés. Promueve encuentros entre productores, crea un aplicativo. Entonces, la transformación de esa naturaleza de vocación tiene que contestar a una pregunta muy importante. Lo que es, y en mi opinión, ese es el más importante efecto de la cuarta revolución industrial sobre el individuo y sobre las profesiones. Lo que es que tú puedes hacer, además de aquello en que tú ya eres un buen profesional. Entre esa división clásica entre el experto, the specialist, y el generalista, emerge en el marco de la rápida transformación cognitiva un nuevo tipo de profesional que es el nexialista, es decir, el experto entre promover conexiones. Desde el punto, aún tengo 2 minutitos más. En términos de empresas, yo voy a dar como ejemplo un fenómeno que ya ustedes conocen muy bien, que me parece que es una empresa donde llegó la cuarta revolución industrial antes del momento cronológico que estamos viviendo. ¿Conocen una empresa llamada Samsung? Samsung es una empresa que produce ¿qué? De todo, ¿verdad? Línea blanca, refrigeradores, satélites. A ver si ustedes realmente son una gente que conoce historia corporativa. ¿Qué quiere decir Samsung en coreano? Ajá, Samsung. Bueno, ¿qué quiere? Bueno, es una pregunta, no saber. ¿Qué quiere decir Samsung en coreano? Samsung quiere decir 3 estrellas. ¿Por qué? Porque las vocaciones originales, los nichos, los core businesses de Samsung, eran 3 originalmente. Y por una lógica tradicional, eso quería decir, bueno, vamos a concentrarnos en esas 3 cosas que hacemos bien. La exportación de mariscos, la exportación de frutas secas y el segmento más importante, la división más importante de la empresa, que garantizó vida a su tesorería mismo durante el periodo de la guerra en la península coreana. La exportación de pelucas.
hacia la distribución de Macy's Corporation en Estados Unidos. Y claro, yo creo que esa misma idea de talentismo, de autodestrucción creativa, se puede también observar en el nivel de los países. Es decir, que aquellas características que nos hacen tener ventajas comparativas en la economía global tienen que ser las bases para producir ventajas competitivas, donde añadir valor, agregar valor, tornarse intensivo en tecnología es el gran nombre del juego. Bueno, vamos a continuar a debatir todo eso, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.